La poesía en Costa Rica, un libro de Manuel Segura Méndez. Es un libro muy interesante porque rastrea los primeros poemas que se escribieron en Costa Rica. Y uno podría suponer, como en la historia universal, siempre ha habido un emparejamiento, una consonancia entre dos grandes artes, la música y la poesía. La música alimenta a la poesía y la poesía alimenta a la música. Pero en Costa Rica no fue así. Costa Rica tiene una historia muy particular en nuestras letras poéticas. Es, por decirlo así, un arte muy tardío. Pasó todo el periodo colonial. Es decir, estamos hablando de 1504 a 1821, en que no se encuentran versificaciones. Por lo menos no se han encontrado, lo cual permite suponer en todo caso que no fue una práctica frecuente en los siglos XVI, XVII y XVIII, lo cual significa muchos siglos, ¿verdad? Muchos siglos de historia en que la poesía, que es rítmica, que es melodiosa, que significa la aplicación de técnicas especiales en el verso, ¿verdad? De las clasificaciones de versos en decasílabos, de la terminación de las palabras en las últimas líneas, de la rima, en fin, de todo lo que significa la creación poética, estuvo ausente de nuestra Costa Rica por muchos siglos. Y se queda uno pensando, ¿qué sucedía para que no se pudiera producir poesía? La vida fue tan difícil, tan hostil, que no permitió a los trovadores escribir sus versos, o es que los versos se extraviaron, es que los versos se destruyeron, no lo sabemos. No sabemos, de acuerdo a la investigación que hace don Miguel Segura. Este es el libro de don Miguel Segura. Y esta revisión la he hecho porque me he encontrado que uno de los grandes poetas en Costa Rica hoy día, don Fabio Robles, un hombre versado en poesía, conocedor de la poesía, curiosamente muy conocido en el extranjero, poco conocido en Costa Rica. Aunque, bueno, él tiene su página en Facebook, lo pueden buscar, Fabio Robles. Es un magnífico poeta, agrónomo de profesión, poeta de vocación. Entonces, un día tuvimos una conversación sobre la métrica. Yo le decía, bueno, hoy día la métrica se usa menos porque hay una preponderancia del verso libre, ¿verdad? El verso libre es, eh, vamos a ver si me sale un verso libre. El cielo está nublado, veo tu sombra, consume mi espíritu, mi alma se levanta en busca de ti. Por ejemplo, eso sería hoy día un poema, ¿verdad?, de verso libre, que quizás lo único que pueda tener es, digamos, la musicalidad.
¿verdad? Es decir, la musicalidad es fundamental en la poesía y lo da la elección de las palabras, ¿verdad? Por eso hay una gran conexión entre, por ejemplo, la música propiamente y la poesía. Hay poemas que se pueden cantar, ¿verdad? Hay poemas cantados, ¿verdad? Caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino, y al mirar la vista atrás se ve la senda que nunca más se ha de pisar. Por ejemplo, ¿verdad? Es decir, es un poema que fue convertido en una canción. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero nosotros nos encontramos que de acuerdo a la investigación de este extraordinario autor, que me parece muy importante su estudio, las primeras versificaciones empiezan a aparecer muy tardíamente en Costa Rica y curiosamente sobre temas muy específicos, digamos, de la poesía. El primer verso que él cita dice, se llama Soldado. Yo decidiendo no puedo, porque en mi torpe labio no alcanza a medir razones para poder explicarlo. Pero en este instante mismo el dulcifico trinado bien se lo dará a entender, pues los músicos templando están ya los instrumentos para decirlo cantando. Y entonces, digamos, ese es como uno de los primeros versos que se encuentra el autor ya posterior, digamos, a la fecha de 1821. Es decir, tuvo que terminar el periodo colonial para que aparecieran los primeros cantores. Quizás haya que buscar e investigar más, pero en todo caso sí tenemos un indicador seguro, y es que la poesía fue una actividad tardía en Costa Rica. Y eso podría hablar un poco de nuestra identidad, de nuestra esencia y de nuestra forma de ser. Hombres y mujeres no somos tan... no nos involucramos con, por lo menos en esa etapa, con el verso, ¿verdad? Con la rítmica, con el expresar el pensamiento a través de aquella búsqueda mental de la versificación. Quería comentarles esto porque me parece muy importante, ¿verdad? Ya más tardíamente, evidentemente, tenemos grandes poetas en San Ramón, don Julián Marchena, luego tenemos a don Isaac Felipe Azofeifa, y luego tenemos al gigante de la poesía costarricense, ¿verdad? Jorge de Bravo. Y aquí no lo pongo en el mejor libro que él tiene, pero vamos a leer algunos poemas de Jorge de Bravo en, en una ocasión más propicia. Hoy día sí, hay bastantes personas que escriben poesía, hombres, mujeres, jóvenes. Se ha hecho un campo y se publica, hay más publicación poética. Pero eso hace falta que ese sentir, para mí la poesía es un sentir, y la poesía, como la literatura, muchas veces es un reflejo de la realidad. Y eso solo quería decirlo para concluir esta parte. Digamos, posiblemente la dureza del mundo colonial no nos dejó inspiración, y el cotidiano nos ahogó aquellas palabras que podían darle alivio al alma.